Vale, aquí tenéis las características mínimas de la máquina, ¿vale? Pero lo mínimo, pues meterle 4 gigas, ¿vale? Para poder hacer algo más, ¿no? Pero... Y aquí tenéis el sistema para elegir. ¿O bueno? Entonces, pues nada, descargáis el binario, ¿vale? Seleccionáis y copiáis esta línea, la pegáis, se descarga y realizáis la instalación. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay realmente con la versión oficial de Kubernetes? Porque esto es una versión de desarrollo, ¿vale? Para PCs, puesto que el uso de Kubernetes ya es tan sumamente extendido, ¿vale? Pues nada, pues... Aunque una versión de desarrollo bastante potente, y el uso de Kubernetes es lo mismo que si yo estuviese trabajando, ¿no? Con una de Kubernetes en CPD, bueno, no, es decir, lo que es el uso. Otra cosa será ya la instalación. La instalación, si acaso, os pondré un enlace, pero claro, la instalación es instalación en servidor. No creo que a lo mejor en la empresa vaya a instalar un Kubernetes, esto está en manos de poca gente, ¿entendéis? Pero de todas maneras, es lo que digo. ¿Qué hacían antiguos alumnos? En otros años se compraban los servidores estos que, ¿no? Que están en CPD, que están en eBay por 200 pavos y hacían esas prácticas en sus casas. ¿Vale? Entonces, yo dejaré un enlace de cómo es la instalación, que tampoco es muy compleja, se automatiza mucho, ¿vale? Esto hace, no sé, 10 años, pues era un proceso bastante arduo. ¿Vale? Ahora ya hay mucha paquetería que te lo instala todo y... Entonces... Pues decirme cuando lo hayáis instalado. Tenemos, mirad, Minikube, el propio servidor en sí, ¿vale? El propio servidor. Y luego tenemos, ¿qué ponéis? Bueno, ya habla de clúster, ¿vale? Nosotros ahora mismo vamos a crear... a ver, un momentillo. A ver, en la máquina en la que estáis. La máquina que tenéis, ¿cuánto tenéis? Yo le he subido a 4 de RAM y 4 de RAM. Ya está, pues la misma que tenéis. No hace falta que queréis otra. Llegamos, pero solo hasta el start, ¿verdad? Sí. Hasta ahí no llegamos. ¿La tenéis ya? ¿Esto? Bueno, demora un poco. ¿Dónde derecho tengo yo aquí?
ver, ¿qué versión de Minikube hay? Poner, por ejemplo, Minikube, versión. Vale, mirad. Vamos a ver. Encontrar el documento. Vale. A ver, Minikube. ¿Vale? En sí sería el servidor de Kubernetes, ¿vale? Instalado en mi equipo. ¿Vale? Bien. Luego vamos a tener una herramienta que es kubectl, ¿vale? kubectl, que va a ser, digamos, el gestor de tareas. ¿Para qué va a servir kubectl? Para decirle al servidor, creamos un pod, creamos un servicio, creamos un deployment, ¿vale o no? Con kubectl. ¿Vale? Va a ser el administrador de tareas. Creamos un pod, pues ya veremos cómo hacerlo con kubectl y cómo crear un pod, o cómo crear un deployment, o cómo crear un servicio, o cómo crear cualquier elemento de Kubernetes. ¿Bien? Vale. Luego, KubeADM. Esa herramienta, ¿para qué va a servir? Para gestionar, ¿qué pone ahí? Un clúster de Kubernetes. Entonces nosotros ahora mismo, incluso con esta versión de Minikube, yo puedo crear un clúster. Es decir, vosotros habéis creado una máquina con ¿qué características? ¿Qué características tiene vuestra máquina? 4 GB de RAM, ¿no? 2 CPU, bla, bla, bla. Entonces vosotros tenéis ahora mismo, ahora mismo se ha creado un clúster con un solo nodo. ¿Vale o no? Un solo nodo. Y ese nodo es el nodo master. ¿Sí o no? El servidor que vosotros tenéis es el nodo master. Y se ha creado un clúster por defecto que ya veremos cómo se llama. Bien. Si yo tengo más máquinas, con el propio Minikube yo podría crear un clúster con 2 y 3 servidores. ¿Me explico o no? ¿Eh? Sí, que vosotros crearéis un clúster con un servidor. Yo, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí en la transparencia.
O mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, ahora mismo cuando... A ver. Vale, vosotros ya habéis hecho esto, ¿no? ¿Lo veis, no? Lo de rojo no. ¿El qué? Lo de rojo no se ve. Ah, bueno, ya está, sí. Esto ya lo veremos ahora mismo. Vamos a arrancarlo, vamos a ir viendo. ¿Qué versión tenéis? ¿Minicube? ¿Qué versión tenéis? Haz un minicube menos versión. 34, yo tengo ahí la 21. Vale, descarga Kubernetes. ¿Qué pone ahí? ¿Lo veis, no? Creando lo que os contáis, esto lo habéis visto, ¿no? ¿Veis ese mensaje? Aparece ese mensaje. Entonces, esto es un servidor con 2 GB de RAM y 2 CPU. Ahora os puedo enseñaré, por ejemplo, cómo crear un Kubernetes con dos máquinas. Un nodo master y un nodo slave. Vale. Preparando Kubernetes. Vale, todo el tema de certificación para Kubernetes. Vale, ¿qué dice aquí? Que se ha configurado Minikube con un clúster, ¿vale? Con nombre, creo que es nombre default. Ahora lo vemos. Vale, vamos a ver. Bueno, está aquí, coño. Vale. Por defecto, ¿vale? Como tecnología de contenedores, se coge Docker. ¿Por qué lo detecta? ¿Lo veis aquí o no? Se coge Docker, pero Docker no es la única tecnología de contenedores. Hay varias. Tecnología de contenedores. ¿Se entiende eso o no? Vale. Ya iremos viendo estas cosas, ¿vale? Vale, si ponéis Minikube status. ¿Eh? Pero le has dado el start, Minikube start. Tenéis que hacer un Minikube start. Si le ponéis un start, si no le habéis hecho un start, le ponéis status, os dirá que está parado. ¿Entendéis, no? Vale, control plane, ¿lo veis aquí o no? Significa que este es el nodo master del clúster. Él ha creado ahora mismo un clúster con un solo nodo de esta versión. ¿Vale? Entonces, si le doy un start, pues aparecerá, supongo, esta información. ¿No? Sí. Bien. Toda la información, nosotros ahora después vamos a acceder a vía web con el dashboard, ¿vale? Y tiene una aplicación web, esto es lo que yo os digo, que los departamentos de sistemas, pues lo que están demandando una pieza fuerte ahora es un administrador, un diseñador web. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cómo accedo a toda la información, cómo creo un pod, ¿no? Yo ahora mismo, según he dicho yo ahora, ¿cómo creo un pod en Kubernetes? ¿Con qué comando? Con kubectl, ¿sí o no? O cómo creo un servicio, con kubectl, ¿vale o no? Bueno, pues se ha creado un entorno gráfico. ¿Y cómo se ha creado un entorno gráfico? ¿Con qué tecnología? Pues con HTML5. Es una web. ¿Entendéis, no? No es una aplicación hecha en Java. Antiguamente, ¿qué se hacían con los servicios, con las aplicaciones? Hacer aplicaciones en Java. Ahora, ¿qué hacemos? Cualquier servicio que hay en Internet, pues tiene su aplicación web.
para poder gestionarla. Pues entonces, lo que vais a ver después, el dashboard, lo han probado diseñadores web. ¿Y qué es lo que hace? Pues en vez de tener una aplicación de comercio electrónico, pues una aplicación para gestionar Kubernetes, para crear los pods manualmente, o por lo menos para hacerlos visibles, porque evidentemente al final hay un administrador de sistema que tiene que tocar herramientas, ¿vale? Para automatizar. Entonces, esto de control plane significa que este nodo, el nodo que se ha creado ahora mismo, es el nodo master del clúster. Y solamente hay un nodo. Y él ha detectado, si no se le dice nada, que la tecnología de contenedores Docker. Hay varias. Otra se llama CRIO, C-R-I-O, CRIO, ¿vale o no? Y otra se llama Container ID. Container ID. Ahí lo saben, el XC. ¿Me explica o no? ¿Entendéis eso o no? En contenedores no es solamente Docker. Docker, digamos, ¿qué va a ser Docker? Pues fue la empresa y ni tan siquiera fueron los pioneros en contenedores, en crear contenedores. ¿Me entendéis o no? Docker en contenedores no fue la primera empresa que creó los contenedores. Antes de Docker estaba LXC, otra tecnología de container, de contenedores. ¿La idea del contenedor qué es? ¿Cuál es la idea principal de un contenedor frente a una máquina virtual? Virtualizar servicios. Sí, bueno, pero ¿cuál es la idea principal? ¿Una máquina virtual qué es? Ah, bueno, sí. Es un sistema operativo completo. Solamente el servicio, ¿no? Es un sistema operativo completo, independiente, por ejemplo, en vuestro sistema anfitrión e independiente de vuestro Linux. Independiente. ¿Vale o no? Sin embargo, Docker, ¿qué hacen los contenedores? Que aprovechan que toda la parte del kernel del sistema anfitrión. ¿Qué significa que aprovechan? Que es el mismo. Que cuando tienen que ejecutar una librería para hacer un mkdir, se va al anfitrión y ejecuta esa. ¿Cómo lo hacen? Pues ahí está la magia. Por eso es más liviano, porque toda esa parte del núcleo, toda esa parte de la librería ya está en el sistema anfitrión. ¿Vale? Y luego virtualizan al mínimo, virtualizan un servicio, virtualizan un hola mundo, si quiero virtualizar. Vale. Si colocáis ponéis minikube nada más, os sale todo esto, minikube, tal cual. Solamente Sí, sean los comandos. la ayuda de comando. ¿Vale? Entonces, para iniciar el servidor, lo ven, ¿no? Eso es con el comando minikube, ¿vale? Iniciar el servidor, el estado del servidor, pararlo, borrarlo. ¿Vale o no? Ya veremos después que por ahí el siguiente comando, dashboard. Lo ven, ¿no? ¿Para qué sirve? Para acceder al panel de Kubernetes. Ya veremos ahora cómo hacerlo. Para hacer al entorno gráfico de Kubernetes. Vale. Ya seguiremos viendo alguna de estas para crear un túnel, ¿vale? Vale, ya seguiremos viendo algunos comandos de estos. Por ejemplo, minikube SSH, ¿esto para qué es? Para entrar dentro, en la terminal de minikube. Vosotros pensáis que es un servidor que se ha montado. ¿Vale o no? Entonces nosotros entramos dentro. Lo que se ha descargado es literalmente un contenedor. La máquina de minikube es un contenedor
Eso es descargado. ¿Vale? Venga. A ver la IP de nuestro servidor. Esa IP es la que tenemos en nuestra máquina virtual, ¿no? Sí. ¿Coincide con vuestra máquina virtual? No. No. 49.2. No. No. Yo, mi máquina virtual, ¿qué será? ¿Una Central 168 o qué? 1.158. Pues ya está. Ahora, dentro, ¿vale? El servidor tiene esa IP y dentro, para todos los pods, pues tiene una red interna. Algo similar a Docker. ¿Vale? Al copiarse las credenciales, no sé si va a hacer el SSH, a ver, probarlo. Que no quiero desconectar, quiero... ¿Mete dentro? Sí. ¿Sí? Hacer un LS. Un LS del raíz, ¿vale? Está ahí dentro, ¿no? Vale, venga, pues saliros con un S y ya veremos si nos hace falta. ¿Estáis fuera? Vale. Bien, en vuestro home, quiero que miréis si está el directorio .q. Sí, tengo que quitar la falta. Ah, fijaros que es un directorio oculto, ¿eh? Un fichero. Fuera, ¿eh? No. Esto es fuera. Esto es fuera. Hacer un exit, esto es fuera. ¿Vale? No. Hacemos un, ya habéis visto que podemos hacer un SSH. ¿Vale? Bien. Ya veremos a ver lo que podemos hacer dentro. Salgo fuera. Pues estoy haciendo un vistazo rápido. Vale. En vuestro home tenéis el fichero oculto, el .q. Que es un fichero en directo, es que no quiero cortarte. A ver, espérate. A ver. ¿Vale? Hago un ls -l del home. Vamos, estoy aquí. Vale. ls -l. ¿Dónde estaba esto? A ver. Espera un momentillo. Ah, coño, sí que... Un momentillo.
Yo aquí en Linux lo tengo en otro directorio, ¿vale? Quiero que miráis el... Tenéis que tener el punto .qv, ¿lo veis aquí o no? ¿Lo veis? En el home, en vuestro home, en Linux. Tenéis ese y tenéis este. ¿Lo veis? Este y ese. ¿Qué? ¿Está en home o en raíz? No, está en vuestro home. ¿Lo veis o no? El S-LA para verlo oculto. ¿Vale? A ver, son directorios los dos, ¿vale? El punto .qv y el mini-qv son directorios de los dos. Vale, entonces vale, hacer un ls al punto .cube, ¿vale? Y un ls al mini-cube. Vale, entonces, mirad, vamos a empezar por el cube. El cube tiene dentro un directorio que se llama config. ¿Lo veis, no? ¿Veis el config? Vale. Bueno, puesto que lo que contiene información del clúster. Vale, vamos a ver. Voy a poner, mirad aquí. Esto es información del clúster. Mirad, para hacer al clúster vía web, ¿lo veis, no? ¿Lo veis, no? Para hacer al clúster vía web utilizaremos esta IP. Cada uno tendréis la vuestra. Ahora lo veremos. ¿Cómo se llama el nombre del clúster? Minikube. Crea un clúster con ese nombre. La versión, bueno, el namespace, ya lo veremos también. ¿Vale? Y luego, importante, ¿vale? Pues estos son los certificados que ha creado para que vosotros hagáis que un SSH, por ejemplo, y podáis administrarlo. Había hecho un SSH, ¿no? Sí. Y ni ha pedido contraseña ni ha pedido nada. ¿Eh? Que ha entrado solo. Claro, ¿por qué? Porque él ya genera unos... Entonces, en toda esa instalación ha generado unos certificados, os lo ha puesto en vuestro sitio y podéis hacer un SSH, pues, como Pedro por su casa. Toda esta automatización, evidentemente, ¿no? Como administrador del sistema, pues hay que hacerla. Pero por cuestiones de tiempo y sobre todo de recursos, ¿vale? Para tener Kubernetes, y como hay que dar muchas cosas y la asignatura más que hay 3 horas, pues ¿qué es lo que se hace? Se instala una versión de esta y se aprende el uso, porque realmente lo que va a hacer una empresa es el uso. ¿Entendéis? Esto es una instalación bastante gruesa, ¿sí o no? ¿Y quién pensáis que lo va a hacer en una empresa, por ejemplo, como Cajamar? ¿Quién va a instalar Kubernetes? ¿El práctico que le llega ahí? Pues no, va a ser
¿Entendéis, no? Esto, lo único que yo puedo hacer es colgar el proceso de instalación y lo que digo como han hecho otros años. Gente que se ha comprado esos servidores y han hecho la instalación en su casa. Eso es curiosidad. Pero esto es virtualizado, también se podrá, ¿no? Instalarlo en un Sí, servidor. sí, pero no. Hombre, tú, lo suyo es, a ver, lo suyo es que tú tengas en tu casa un servidor esto, físico Hardware. y hacer las prácticas. ¿Entiendes? Instalarlo en uno físico. ¿Qué es un servidor físico? Un servidor con 16 GB de RAM, o de estos que hay ahí en eBay. ¿Entiendes? Y ahora invierto todos 250 pavos más, ¿no? Y me compro otro. Claro, si es que valían 4.000 euros. ¿El segundo para qué haría? Por ejemplo, para añadirlo a un clúster. Añado un clúster y tengo ya un Kubernetes con 2 servidores. ¿Vale? No. Un computador, de escritorio robusto haría la Sí, podría hacerlo. Con 32 de RAM. Sí, a lo mejor equipos de estos Ya con ves. funciones de servidor también valdría, claro. Dijo Sí, sí, que sí. no sirve. No, y ahí estaba instalado. Aquí estaba instalado Kubernetes. Vale. Mirad, Por dar una pregunta, en el servidor de base, ¿qué sistema deberíamos colocar? ¿Qué sistema operativo? Sí, ya tengo hardware, CPU. hombre, esto trabaja hasta ahora no hay ninguna distribución, ¿no? Una distribución de Kubernetes. Kubernetes trabaja evidentemente sobre un Linux, ¿no? Que te instales, por ejemplo, un Debian o una Ubuntu. Pero tendría que ser nativo. O sea, Es que ese yo sistema parto de una Debian, una Ubuntu Server, Exacto. limpia. y ahí instalo Una máquina especialmente con Kubernetes. Yo lo hice el año pasado, ya digo, en esto, enganchado. Es un poco, pero está bastante automatizado, ¿eh? Aparte que es un proceso para configurar el nodo master, un guión, se sigue, se instala, se credenciales, bla, 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 y hay otro guión para instalar un nodo slave. El master es el control plane, que pone control plane, ese es el master. Y luego ahí tiene otra chuletilla, ¿no? Para hacer los slave. Entonces, ¿qué significa? Que yo pongo aquí uno aquí al lado, ¿vale o no? Y sigo todo el proceso de instalación para el esclavo. Y lo añado al clúster. Entonces se añade. Y ya cuando yo entro en el dashboard, tengo los dos. Puedo acceder a los dos nodos. A los pods que están ejecutando los dos nodos. ¿Para qué me puede servir eso? Ya con 2 servidores. Pues si uno está muy saturado porque está ejecutando muchos pods, muchos servicios, pues, ¿qué hace Kubernetes? Balancea. ¿Me explico o no? ¿Qué hace Kubernetes solo? Solo. Él balancea. Se lleva los pods de un sitio a otro, los servicios, los deployments, todos los recursos se los lleva de un servidor a otro. Lo que pasa es que eso ya estamos hablando del entorno de producción, pero en casa, pues realizar la instalación. máquina limpia. ¿Vale? Bien. Si queréis ver la información del clúster, ejecutáis ese comando. ¿Lo tenéis? Yo puedo crear varios clústeres, ¿vale?
tenéis? Entonces, la instalación por defecto hace eso. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha creado un clúster que se llama Minikube. Nos han reventado mucho la cabeza, el mismo nombre que la distribución. El driver de virtualización o el runtime es que Docker, que hay que tener instalado. Me explico, por eso os lo he hecho, porque en la máquina ya tenéis Docker. Si la máquina parte de cero, ¿qué pasa? ¿Por qué? No corre, porque no tienes un sistema de virtualización. Esto no crea imágenes. ¿Las imágenes quién las crea? Docker. Y Docker no es la única tecnología de contenedores. ¿Qué tecnología hay más? LXC, CRI-O, CRI-O, y hay otra también que se llama Container ID. Container ID, ¿vale? Y hay más, ¿vale? Y en la última versión de Kubernetes, creo que Docker no es la que recomiendo, porque es más pesado. Pero bueno, que si me cambia a otra tecnología, no pasa nada. Es tecnología de contenedores. ¿Me explico? Hay otro, por ejemplo, que es Podman, se llama Podman. Pues con lo que yo sé de Docker, si yo quiero estudiar ahora mismo Podman, pues me da igual, es equivalente, prácticamente. ¿Vale o no? Vale. Cuando se habla del container runtime, ¿lo ven, no? El runtime dice que es el sistema que ejecuta los contenedores dentro de Minikube. ¿Vale? Aquí tenéis la IP del servidor, del control, este es el control plane, el master. Y el puerto, ¿vale? Por donde escucha. Vale. Mirad, yo podría haber hecho esto. Ey. Vale, ve arriba lo que pone. ¿Qué pone arriba? Minikube, ¿qué? Menos al y purge. ¿Eso qué es lo que hace? Borra todos los clústeres. ¿Lo veis? Esto de Minikube delete -p clúster de W, porque yo cuando estuve haciendo las prácticas el año pasado aquí en este servidor, creé un clúster, ahora mismo os pondré cosas para ver cómo crear un clúster. Lo llamé al clúster clúster de W. ¿Vale? Mirad, ¿qué hace eso? Esto sí lo podéis probar en casa. Aquí no lo vais a hacer, porque esto es un huevo. Yo voy a explicar, tengo las transparencias, las pantallas, pero mirad, ¿qué hace eso? Está escrito. Va a crear dos nodos. Un clúster con dos nodos. ¿Cómo se va a llamar el clúster? Clúster de W. ¿Lo ven, no? ¿Qué container runtime tiene? Ese Kubernetes, ese clúster. Docker, pero va a crear dos máquinas. Esto con Minikube. Es decir, mirad. ¿Qué pone ahí? Fijaros lo que hace. Mirad. Minikube. Es el servidor de Kubernetes. Al hacer yo un start, a ver, ¿cuándo ha creado el clúster? ¿Cuándo ha creado el clúster? Yo instalo Minikube. Y ahora, ¿cuándo crea el clúster? Al hacer un start. ¿Vale o no? Pero yo podría haber hecho eso. Minikube start, -p clúster de W, menos driver docker y menos nodes que 2. Entonces, ¿qué es lo que hubiese hecho? Hubiese creado un clúster que se llama clúster de W con dos máquinas. Mirad, la primera
Esas máquinas son dos contenedores que se descargan. Son dos contenedores que ocupan, ¿cuánto? 2 gigas de RAM. Él se descarga dos contenedores, uno hace la función del control plane, ya está configurado, que es el nodo master, y otro el nodo slave. Entonces esa configuración que hay que hacer, ¿no?, a pelo, pues aquí ya la hace por mí. Pero fijaros que en desarrollo yo puedo contar con un Kubernetes con 2 nodos. Si vosotros tenéis en casa una máquina con 32 gigas, pues podría hacer prácticas con, levantándonos un clúster con 3-4 nodos. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es para el uso que nosotros le vamos a dar. Me da igual que tenga un nodo que tenga 2. ¿Vale? Primero por tiempo. ¿Vale? Porque un poco ver las nociones elementales de Kubernetes. ¿Bien? Ya digo, lo interesante sería ver toda esta instalación, cómo se hace manualmente, y hacer las prácticas. Esta es la instalación del, ¿qué pone ahí? El worker, el master, el control plane. ¿Lo veis? Y luego están los slaves. Ahí tenéis cómo crear. Entonces, si yo hubiese hecho eso, después de esto, lo menos, después de esto, después de haber creado un clúster con 2 nodos, si hago la misma instrucción de antes, ¿lo veis? ¿Qué me sale? Que el profile, ¿cómo se llama? Cluster W, que es el nombre del clúster, que al hacer un minikube star, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho al hacer un minikube star? Pues ha creado un clúster con qué nombre. El por defecto, ¿cuál es? Minikube, nodo 1. Y la tecnología Docker, que es la que tenéis instalada. ¿Vale? Bueno, es la misma información que la que hemos hecho por defecto, pero aquí, por defecto, ¿qué era? Minikube, Docker, la IP, el puerto, la versión, ejecución y nodes 1, pues 2. Pero aquí ya tenéis que tener una máquina virtual, por ejemplo, ¿con cuántos gigas? Pues mínimo 5. Para tener, ¿no? Para tener dentro de esa máquina. Fijaros lo que ha hecho. Os estoy diciendo que esto son 2 contenedores, lo veis, ¿no? Docker Container, son 2 contenedores. Fijaros, ha creado un contenedor, ahí no hemos entrado. Es decir, nosotros con Docker no hemos especificado cuáles son las características físicas de los contenedores, pero yo a un contenedor le puedo dar más memoria. ¿Me he explicado o no? Yo tengo un contenedor en Nginx. Nosotros no hemos explicado características físicas de esos contenedores. ¿Qué es una característica física del contenedor? CPU, memoria RAM, disco. De eso no hemos hablado nada. Pero esos contenedores se pueden parametrizar y a ese Nginx le doy más memoria. Al contenedor. Y le doy características de qué? CPU. Lo que pasa es que ahí no he entrado. ¿Me entendéis o no? A los contenedores como máquina, ¿sí o no? Como máquina, tiene una IP y todo eso. Se le puede dar fracciones de procesador, ¿verdad? Sí. Bueno, fracciones no lo sé. Una vez haciendo práctica, si es que esto, cualquier cosa que te meta aquí, o sea, cualquier cosa de lo que yo estoy dando, o sea, es que es un mundo. Pero, pues es que no hay tiempo, son 3 horas, ¿no? Y quiero dar muchas cosas que son las que entiendo que como método de sistema debéis de saber. Una es Docker, otra es Kubernetes, otra es Jenkins, otra es Ansible. ¿Vale? Pero eso ya, entendiendo, si en algún momento necesitáis profundizar en otra cosa, pues ya es cuenta vuestra. Pero que
que entendáis que esto es un contenedor de Docker. Esto de aquí, la máquina que me ha creado, es un contenedor de Docker que tiene todas las funciones de un nodo maestro, de un servidor maestro, de un worker, como se le llama. ¿Vale? Perdón, los workers, perdón. El nodo maestro se llama el control plane y los nodos esclavos se le llaman worker. Los esclavos se le llaman worker. ¿La memoria la hacemos automáticamente o nosotros podemos...? También se puede parametrizar. Creo que aquí en los apuntes esto hay para parametrizarlo. Yo puedo decir, no, tengo memoria RAM, quiero crear 2 nodos, el control plane y los workers con 3 GB de RAM o 4 GB de RAM. Profesor, ¿se crean IPs diferentes al otro? El acceso al clúster es una. ¿Alguna sola IP? Con una sola IP tú vas a gestionar los dos nodos. Tú vas a gestionar el clúster entero. Es lo que yo decía, el equivalente a ver, yo aquí tengo 2 contenedores o 2 máquinas, vamos a llamar 2 máquinas, uno el control plane y un worker, un nodo esclavo. Cada uno con su IP. Vosotros tenéis que entender que esto es como en VMware lo que yo os dije, que es un CPD. ¿Qué es un CPD? Tener, por ejemplo, un VMware ESXi. ESXi. ¿Sí o no? Y ahora, ¿yo qué es lo que hago? Añado servidores físicos a ese VMware. Accedo vía web al clúster del SXi. ¿Y qué es lo que veo en un nodo de árbol? Todos los servidores físicos. ¿Y qué es lo que tiene cada servidor físico? ¿Qué es lo que ejecuta? Máquinas virtuales. ¿Y qué es lo que hace mi licencia de VMware ESX? Si hay un servidor muy sobrecargado con máquinas virtuales, ¿qué es lo que hace? Balancea. ¿Qué hace? Mueve las máquinas virtuales de un servidor a otro. ¿Qué ocurre? Que lo que yo estoy diciendo, chachi, pero eso cuesta muchísima pasta. Tener un CPD con 2 servidores o 3 servidores físicos, una máquina de almacenamiento para hacer el balanceo y la migración de una máquina virtual de un servidor a otro, pues mínimo, que es lo que tenemos nosotros ahí, nos costó 60.000, 50.000 pavos. Entonces, sale esto y ha cambiado todo el paradigma entero, que esto es la nube. Esto es lo que soporta la nube, Kubernetes. Kubernetes por debajo es lo que soporta la nube. ¿Dónde está instalada Kubernetes? Sobre servidores de VMware. ¿Quién soporta la nube ahora? Servidores de VMware. Si eso está. Pero para la empresa, una empresa ya no tiene un CPD. Un instituto ya no va a tener un CPD como lo tenemos nosotros. ¿Qué vamos a tener nosotros? Una infraestructura en la nube. Pero los servidores de VMware siguen estando. Los CPD de Amazon, de Google y todo eso, que se ven armario infinito, ahí trabaja, por debajo del hierro está ESX. VMware, la ESX. Y en cada servidor físico, ¿qué es lo que tenemos instalado? Máquina con ese Linux, con esa Debian, con esa Ubuntu. ¿Y qué hay instalado encima? Kubernetes. ¿Entendéis? Sobre ese Kubernetes, ¿dónde está instalado? Al final, Kubernetes, ¿qué es? Es un servidor Linux, ¿sí o no? Un servidor Linux, una máquina Linux. ¿Dónde está instalada esa máquina Linux? Está en un servidor físico. ¿Y cuál es el software que gestiona esos servidores físicos? VMware.
Pero ahora mismo, ¿quién va a administrar un servidor de VMware? Pues las máquinas que dan, las empresas que dan el hosting, las máquinas que dan, que gestionan la nube. Una empresa normal, una empresa pequeña, ya no va a tener un CPD, ya no va a tener ese servidor de VMware. Pero no es que ESX haya dejado de existir. Ahora mismo ESX va a soportar la nube. Soporta nube. De empresas privadas, de bancos, un banco que tenga su propia nube. ¿Vale o no? Ese es el uso ahora mismo. Bueno. Seguimos el próximo día.